En realidad, desde que Jefferson empezó a trabajar con la psicofonía hasta este momento, grandes avances, espectaculares avances con nuevos sistemas, no los hay. Lo que hemos hecho, entre todos, es ir perfeccionando las técnicas creadas por Constantin, por Laudive y otros investigadores, vía radio, vía acústica. Y tampoco todo es mérito nuestro, porque las técnicas han avanzado, hay aparatos de registro mucho más sensibles, hay aparatos de emisión de ondas mucho más depurados, y son estos avances los que nos han permitido obtener psicofonías de una calidad mucho mejor que hace 30 años. Yo, desde el principio, por mi deformación profesional, soy químico y soy microbiólogo diplomado, pues cuando empecé a oír la psicofonía, se me ocurrió pensar que era un fenómeno de mentalismo, una especie de telepatía entre el hombre y el aparato, una especie de binomio entre los dos. Y toda mi obsesión era demostrarlo. Hice una prueba para demostrarlo, pero me salió el tiro por la culata y quedó demostrado que no era así. Les voy a explicar, yo le llamo la prueba del doble ciego. Cogí un montón de amistades y les hice que estas amistades a otras personas que yo no conocía, grabaran 10, 15, 20 preguntas en una cinta y quisieran llegar a mí, sin carátula y que yo ignorara el contenido. Y así que en unos meses reuní 30 tantas cintas con un montón de preguntas que procedían de ingeniero, o de una costurera, o de un oficinista, o de un estudiante, pero que ya ignoraba qué preguntas eran y que no sabía de alzar. Esto fue un cajón, lo removí todo mucho, y entonces, con dos platinas gemelas conectadas a un temporizador, en una puse una cinta que contenía preguntas pregrabadas, y en la otra puse en condición de grabar, play y rec. Tomaba algunas canciones, me iba al temporizador, no lo miraba, lo cambiaba así, y yo me largaba 4, 5, 6 días fuera de Barcelona, de mi casa. Yo no sabía ni a qué hora, ni en qué momento, ni en qué día el temporizador iba a poner en marcha los dos aparatos. Uno que emitía preguntas y otro que podía registrar. Bueno, pues sí señor, hubieron contestaciones en un piso, el mío, de 120 metros cuadrados, que no había absolutamente nadie y que yo estaba a varios cientos de kilómetros de distancia y que yo no sabía cuándo se ponía en marcha, y además ignoraba el contenido de las preguntas. Con la salvedad de que yo cada cinta solo la usaba una vez, porque al escuchar ya contenía el contenido. Pues bueno, en esta experiencia del doble ciego, obtuve contestaciones como las que voy a explicar ahora. No quiero contestar si no estás. No quiero jugar a esto. ¿Qué pregunta más tonta? Cuando estés, volveré. Esto una y otra vez. Lo cual me demostraba que no era en ese momento mi mente. No digo que no pueda ser posible que en un momento determinado nuestro cerebro, con una actividad bioeléctrica, pueda emitir una onda que desconocemos, y yo no diré por qué desconocemos, que pueda producir un fenómeno telequinésico, ese binomio entre hombre y aparato, esa telepatía entre hombre y aparato. Pero yo quiero decir una cosa, cuando yo empecé a experimentar en 1974, vuelvo a decir, por mi deformación profesional de hombre en laboratorio, estaba convencido de que la psicofonía era un fenómeno que tenía que tener una explicación racional. Había 5 teorías en marcha, o 105 hipótesis que intentaban explicar lo que era una grabación paranormal, mal dicho el término paranormal, y entonces yo empecé a estudiar por el sistema de eliminación. Estudiaba una, y cuando evidentemente me quedaba demostrado por una serie de pruebas planificadas que aquella teoría no me servía, la dejaba, fui dejando un montón de teorías, 5, hasta que, y lo digo con toda naturalidad y hasta con orgullo, llegué a la conclusión de que indudablemente la psicofonía podía ser y debía ser un fenómeno trascendental.
Yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro, años ha, que se titulaba Voces sin rostro, contesté una pregunta que me decía, ¿qué es una psicofonía? Y yo contesté que una psicofonía era un sistema por el cual contactábamos con energías inteligentes. Aquí pego un patinazo, luego rectifiqué, con energías inteligentes. Energías porque provocan un fenómeno, sin energía no puede haber ningún fenómeno, inteligente porque contestamos a mis preguntas. Luego me di cuenta que estaba equivocado, que la energía la teníamos que aportar nosotros, que lo que conectamos es con inteligencia, entre comillas, sin querer definir su naturaleza. Y que luego la energía la podíamos y debíamos dar nosotros, en forma de ondas de presión acústica, en forma de bioenergía, y en un caso, o en forma de ondas hertzianas. Hoy empleamos ondas hertzianas y empleamos onda acústica. En cuanto a bioenergía, tenía un amigo, que tenía un vivero que cultivaba gardenias, me parece que eran gardenias, no, otra flor que cuesta un riñón, que no me acuerdo cómo se llama, una flor muy delicada, en unos invernaderos de la costa de Catalana que llamamos el Maresme. Y yo fui, me invitó Rolando, yo fui como químico para ayudarle a hacer unos estudios de unos abonos, y dije, oye, ¿me dejas hacer una prueba? ¿Me dejas poner este magnetofón aquí mientras comemos y que vaya grabando? Sí, haz lo que quieras. Y yo, porque me sospechaba que la energía bioeléctrica era muy importante, o como queramos llamarle, o bioplasmática, y puse un pequeño magnetofón en marcha. Bueno, nos fuimos a comer, estuvimos toda la tarde, recojo el magnetofón a la vuelta, me voy a casa, no tengo tiempo de escucharla, iba muy acelerado, no tengo tiempo de escucharla, y al cabo de una semana o 15 días, no, menos, una semana aproximadamente, me llama este amigo mío, que se llamaba Eduardo, y se llama, dice, ¿qué me has hecho del invernadero? Digo, nada, ¿por qué? Dice, porque en el lugar donde pusiste aquel magnetofón, se me han muerto todas las plantas. Bien, esto confirma que hay una energía bioplasmática, tanto en los hombres como en las plantas, totalmente desconocida. Y ahora, aunque me aparte un poco del tema, voy a explicar un estudio, como muy bien ha mencionado antes mi buena amiga, la doctora Cardoso. Si nosotros, no me aparto, pero es para demostrar, y perdóname la expresión, los desnudos que estamos todavía entre muchos fenómenos y muchas cosas que no hay explicación. Si nosotros cogemos paja sucia, la troceamos, la ponemos en un vaso con agua, a intemperie, con buen sol, al cabo de una semana o 10 días se habrán formado algas unicelulares, una cantidad de pequeños animalitos que llamamos protozoos, porticelas, parapecios, bocas, bulbos, etcétera, etcétera, etcétera. Cogemos una gota de ese líquido, lo ponemos en el microscopio y lo observamos y vemos ahí un marabú de formas de vida que intentan comerse unas a las otras, retrocediendo, avanzando. En una gota hay miles de estos microorganismos que no vemos a simple vista. Si el cultivo madre, donde está la paja, me la llevé a 11 metros de distancia, monté con un compañero un sistema de relojería que en un momento determinado volcaba una cantidad determinada de ácido, mejor dicho, de formol en el líquido, un antiséptico muy poderoso. Todo esto lo metimos dentro de una becaria, pero no deja de ser una cámara de Faraday. Y nosotros mirando con proyección los microorganismos. Y en un momento determinado, no, se quedaron todos quietos. Fuimos corriendo y había sido el momento en que el cultivo madre había sido esterilizado mediante el formol. Este experimento se repitió y nos dimos cuenta que los pequeños microseres que estábamos observando en el portaobjetos a través del microscopio se daban cuenta instantáneamente de cuando el cultivo del cual procedían era eliminado. Señores, yo admito la telepatía en los animales, en los perros, en los gatos, tengo experiencia en seres diferenciados, pero en los animales unicelulares no diferenciados. ¿Qué es lo que les hace percibir el que sus congéneres han sido eliminados? Me parece durante unos minutos
estáticos, y luego vuelven a moverse. Se les ha pasado el miedo, digo yo. Esto es una incógnita, que yo sepa. No se ha puesto a hablar de este asunto. Bueno, si esta cosa que podemos experimentar tan sencillamente no hay explicación, entonces yo pienso que el fenómeno de la psicofonía o la trans-audiocomunicación todavía estamos en mantillas, y creo que mi amigo Sekonsky me dará la razón. Mi buen amigo Sekonsky. Vuelvo a repetir, yo empecé a trabajar con el deseo de convencerme de que aquello era un fenómeno normal, explicable por la ciencia. Al cabo de unos meses, esta idea había quedado totalmente abandonada. Y empecé a trabajar con portadoras electrónicas. Luego ya oiremos unas psicofonías, algunas chuscas, y porque mienten, tengo que decir que mienten a él. Hace 2 años, Pedro Amorós está testigo, me dijeron que el Papa muere en verano, que el Santo Padre muere en verano. Tengo la conciencia inmediatamente de enviársela a Pedro y decir, Pedro, fíjate qué preconición, pero la vamos a editar. Digo, no, deja pasar el verano. Pasó el verano, falleció. Pasó otro verano, y el Papa no falleció. Y ahora, después de Navidades, repito la experimentación y le digo, aquella voz que me anunció el fallecimiento del Santo Padre, ¿por qué me miente? Y contesta, no mentimos. ¿Cómo que no? Me dijiste que moría en verano. Y dice, sí, pero no de qué año. Me plancharon. Y de estos tengo varios ejemplos. Hay una inteligencia. Bueno, como decía, que ya me he escapado por otra vertiente. Porque son muchas cosas que tengo que decirles y poco por tiempo que me dan. Pues resulta que yo dije que la psicofonía es una inteligencia, una energía inteligente. Luego me he dado cuenta que no. Sekonsky también habló de sustrato energético, físico, y efectivamente ellos decían energía física, acústica, electrónica o bioplasmática, por decirlo de alguna manera, como esas plantas que a mi pobre amigo le estropé. No fueron muchas, pero fueron 4 o 5 flores, que no me acuerdo el nombre, son unas que van carísimas. Orquídeas, exacto, orquídeas. Botánicas también, orquídeas. Entonces yo quise eliminar los micrófonos. Bueno, eliminar los micrófonos para que no me entraran ruidos de la vecinita del quinto, del chaval que me canta canciones de madrugada en el bar de abajo, etcétera, etcétera. Entonces, con una buena radio, hago una expresión directa de radio online al ordenador. O sea que podemos ya pegar un bombazo, hagamos lo que hagamos, que no se pueda ninguna onda acústica, ni hay entrada de ningún sonido. Va directamente, por línea, de la salida de la radio a la entrada al ordenador. Y de experimentando diferentes frecuencias. En estos momentos estoy trabajando en 21.000 kHz. Empecé por abajo. Desde 500, la labor lenta y pesada. Pero bueno, tengo bastante frecuencias bien localizadas. Lo que pasa es que yo a ustedes no les puedo dar, les puedo orientar. Estoy trabajando entre los 531 y los 1600, otra entre los 7300 y los 9900 kHz, y otra entre los 11.000 a 16.000, y otra ya de los 17.000 a los 22.000. Pero no les puedo dar, trabajen las 9.321 kHz, porque eso depende de la posición geográfica de donde experimentas, y depende también de las condiciones atmosféricas. Yo estoy conectado con el Meteosat, pongo en marcha, y según me dan la gráfica y las isobaras, ya no experimento. Miren, ¿cómo es posible que el estado atmosférico pueda dificultar una transmisión que se supone viene de un más allá? Pues es muy sencillo, señores. Yo estoy acá, tengo que hacer un viaje de Barcelona a Madrid, o de Madrid a aquí mío, y depende de cómo esté la carretera, tardaré más o tardaré menos. Me pegaré, si me reventará un neumático, cacharé el coche si hay muchos baches, si la carretera lisa y limpia, con un 600 iré tranquilamente. A ellos, entre comillas, les pasa exactamente lo mismo. Ellos cabalgan sobre la onda electromagnética, y según el estado de propagación de la onda
atmosférica, manchas de sol, cambios de campos atmosféricos, ionización, relámpago. Esa onda se distorsiona y la psicofonía nos llega mucho por ahí modulada con muchísima más dificultad. En cambio, cuando hay una paz absoluta atmosférica y los campos de variación electromagnética prácticamente son nulos, la psicofonía llega limpísima, como podrán haber visto ustedes luego. Es curioso observar que según la frecuencia que trabajo, encuentro diferentes tipos de voces y diferentes comportamientos. Esto es interesante porque me coincide con otros investigadores de otro tipo, desde otro punto de vista. Hay una zona sobre los 1400 kilohercios que yo le llamo la zona del olvido. Salen voces angustiadas y no saben contestar. Preguntes lo que preguntes, solo saben decirte, no lo sé, quién soy, dónde estoy. Tonterías como tengo calor, otro que me dice, la estufa, tengo frío, un desbarajuste total. Bueno, yo creo que esta zona, que sea así, admitamos, y me quiero disculpar diciendo que estamos moviendo de momento dentro de un terreno hipotético, y que lo que explique después todavía será más hipotético, pero lo que ayer fue una hipótesis, hoy puede ser una teoría, un principio, y mejor dicho, mañana puede ser realmente una ley. Si no teorizamos, si no creamos hipótesis de trabajo, estaríamos todavía como al principio, ¿verdad? De acuerdo. En esta zona del olvido, yo la comparo con una zona que el doctor Modi, mi buen amigo, en su libro habla como zona gris, y otros autores también, que lo mencionaré, una zona donde se observan esas entidades vagas, vagando, cabizbajos, que no saben dónde están, totalmente desorientados. Cuando empiezo a subir, me encuentro con la zona de las mentiras. Esta ya está sobre los 3000 kilohercios. Que me dicen esto del Papa, o que me cuentan mentiras enormes, los cojo, los cazo. Le digo, ¿por qué me mentís? Y me contestan, porque sí, porque nos divierten, porque sois tontos. Pues sí, seremos tontos, indudablemente. Y en cambio, he podido observar que a medida que voy a mirarlo para que no se enfade conmigo, mi querida amiga, pero sí he podido observar que a medida que voy subiendo la frecuencia, voy obteniendo voces muy bonitas. Pero antes de empezar a oír voces muy bonitas, vamos a poner las de baja frecuencia, que hay algunas que son simpáticas y agradables. Por ejemplo, van a oír una en la cual yo, testarudo y pesado como soy, a menos me lo dice mi mujer, que soy un perro, y ella también. Insisto, pregunto, ¿realmente soy la demostración de que es la vida después de la muerte física? Y una voz me dice, ¡qué perma, hermano! Y esto entre otras, Vamos a ver si la podemos oír con claridad. Si no lo oímos con claridad, yo creo que sí. ¿Ha cogido? Yo puedo. Yo no les dejo en mi voz, si quieren lo oiremos, porque vamos justos de tiempo. ¿Se ha oído bien, no? Bien, de acuerdo. Hay otras dentro de esta misma que son simpáticas. Yo recuerdo con Pedro Amorós, que un día estaba en casa en mi laboratorio, que planificábamos unas pruebas que en aquellos años nos parecían estupendas, pero que ahora pasa de moda ya. Y nos sale una voz, no la traigo, pero está el testigo, que en alemán dice, Einer, uno de ellos, y nos dice, estáis locos, ¿te acuerdas? Bien. Pues ahora van a ir una, en el número 17, en la cual alguien dice, en un principio, están haciendo pruebas, y una voz dice, lo hace Darnell, y otra voz dice, claro y natural, o algo así, no me acuerdo, ya veré. Bien, lo dice Darnell, y dice, normal y corriente.
no todo es agradable. Durante mucho tiempo se me estuvo presentando una voz diciéndome, soy Juan. Ah, muy bien, Juan, soy Juan. Y yo una vez, ya harto de preguntar qué Juan era, insistiendo, Elba, como me dicen, digo, bueno, dime qué Juan eres. Y entonces, muy educadamente, me dice, no me da la gana. Un momentito, por favor, que yo no estoy muy modernizado. Oirá mi voz primero, portadora. El que digas que eres Juan no te identifica. Por favor, dime qué Juan eres. No te identifica. Por favor, dime qué Juan eres. Por favor, dime qué Juan eres. Bueno, o sea, de todo. Yo pregunto, yo vivo en Barcelona, en un edificio de 5 plantas, 3 inquilinos por planta, somos 15 en todo el edificio, y hay de todo. Hay una chica estupenda, no tan estupenda, me refiero físicamente, una estupendísima y otra no tan estupenda, me refiero a otros que son verdaderas personas, serios, cariñosos, agradables. También hay el borrachín, el tío que se me fuma un porro en el portal, etcétera, etcétera. Si en una comunidad de 15 viviendas encuentro una polifonía de identidades o de seres o de compañeros o de inquilinos, ¿qué no habrá al otro lado? Me encuentro de todo. Bueno, ahora, ya me da la gana, otra en la cual pregunto por una chica. Yo no acostumbro a preguntar por difuntos, normalmente dejo los micrófonos abiertos y pienso. Pero vino una persona desesperada que se había muerto, una sobrina o una prima, dice que él era, yo me sospecho que era algo más y que Dios me perdone, y pregunto por esta chica. Y una tercera voz me dice, está bien, señor. Ahora, no soy tan bien. No me la gana. Venga, acaba de una vez. Y saber cómo está, muy gangosa, porque está sin tocar, no he filtrado, no he matizado la agudeza. Luego hay que tener en cuenta la cosa que hay personas que tienen la vida más sensible al agudo y lo descifran antes, otros al grave. Yo pregunto por ella y me dice, está bien, señor. ¿Sabes cómo estás? ¿Sabes cómo estás? Bueno, a esta misma chica la vuelvo a llamar, hasta que me sale ella. Y con una voz sorprendida me dice, estoy viva. Quitaré todo mi preámbulo. Una vez más te ruego, no sigas algo. No sigas algo. Es difícil. Una vez más te ruego, no sigas algo. Claro, si la filtro, reduzco ruido, bajo agudos, subo grave, pero entonces ya no me gusta. Bien, ahora quiero que oigamos otra, ya en escala superior. No me falles. Nada, de acuerdo. Bien. Yo estaba preocupado, hasta cierto punto, porque como todos sabemos, hay investigadores que les han ayudado. Modifica este filtro, cambia esto, y a mí no me decían nada. No me decían nada. Y un día un poco enfadadillo, digo, bueno, ya está bien, a ver si me ayudáis, me dais una pista. Es una voz simpática, claro, que me dice, prosigue. Pues sí, vamos a hacerlo. Y después veremos que sí, que lo hicieron. Un momento. El número 40.
Esta es la de Locus. Prosiga, pues vamos a hacerlo. ¿La cogéis? Prosiga, pues vamos a hacerlo. Prosigue, pues sí, vamos a hacerlo. Prosiga, pues vamos a hacerlo. Prosiga, pues vamos a hacerlo. Está repetida por mí, ¿eh? Fíjense que no hay ruido de fondo porque no hay micrófono. Me modulan directamente y no puede haber entradas de ruido. Bueno, en una ocasión, debo exponerles una teoría mía, que si Sekonsky me dice que le gusta, estaré muy contento. Porque somos viejos amigos. Que Perma, tal y cual. En una ocasión, yo preguntaba, podría existir, en que me orientara. Esto ya es alta frecuencia. Aquí ya nos encontramos en 10.000 kilohercios, ¿eh? Yo preguntaba que me indicaran qué camino había que seguir. Y con un poco de sorna, pero con una voz muy bonita, hay una voz que me dice, hay clara senda. Una voz de mujer, al menos, o de gente joven. ¿La cogen? Bueno, entonces esta psicofonía me emocionó mucho porque la voz es limpia, es la voz de mujer agradable. Y como soy muy distraído, no por sabio, sino por distraído, pues no entré en memoria la frecuencia. Pero yo sabía que estaba sobre los 9.000 pico. Me dio una rabieta, lo dejé todo y empecé a buscar décima, porque puedo subir las frecuencias en décimas. Empecé, una labor de micros, claro, empecé a buscar esa zona. Y por fin un día, me sale una voz que me dice, tan bonito más que esta, un poco agradable, que me dice, en poco a poco has llegado. No en poco a poco, sino en poco a poco. Poco a poco has venido. 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 Creo que son de una limpieza bastante aceptable. Bueno, me continué poniendo nervioso. Y entonces, que seguida de esta, vino otra que me dice, si quieres ya volveremos, anímate. Claro que me animé, y tantísimo. Cerrados, a los cuales el árbol o los árboles no les deja ver el bosque. Y que yo sabía que venían, me habían pedido para venir a mi laboratorio a experimentar, que venía con la intención de pisarme o chafarme. Digo, voy a decir una cosa, a mis voces amigas, como yo las amo son amigas porque estoy enfermo y me dicen, ya estás mejor, Sinesio, o querido profesor, estás mejor, ya, te veo muy bien. Esto me lo dicen. Por eso me dedico más a la psicofonía que a la psicoimagen, aunque me interesa mucho, porque llega un momento que se establece un íntimo vínculo entre las voces y tú. Y te llaman, te dan consejos, te dicen cosas, etcétera, etcétera. Tengo mucha experiencia sobre esto. Bueno, yo voy a preguntar a ver qué me dicen. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué os parece? ¿Puedo traer tranquilamente a este personal al laboratorio sin que intenten hacerme la zancadilla? No me importa porque yo no busco la palabra, solo busco el conocimiento, pues es desagradable. Y luego se explicaré una anécdota. Y me dice, una voz parecida a este género, me dice, venir todos una tarde. Yo ni corto ni perezoso, cojo, los cito, me vienen, eran dos ingenieros y el otro era un arquitecto, y había otro que no sé lo que era. Cobardica porque salía corriendo. Bueno, y los cito. No les enseño la que me dicen ellos, venir todos una tarde. Hicimos 2 pruebas, no salía nada, 3 no salía nada, yo ya veía sonrisitas, ¿qué vamos a hacer? Y de ¡pam! Me sale una, mire, estos tíos son unos pesados. Mire, señores,
¿Están y no están? ¿Dónde están? Estaban corriendo por el pasillo adelante. Tuve que aceptarlo. Ahora vamos a oír. Me daban autorización. Venir todos una tarde. Esta es otra muy bonita. A veces también me dicen cosas agradables, ¿eh? Es que lo veo bien, pasa como Sekonsky con esta lucecica. Ah, bueno, no, me salta una, pero luego ya la escucharemos. Ahora. Ahora vino. Que me demerito es una tarde. ¿Me cogen? Entonces, yo seguro, pero sí te venía. Una advertencia, que antes me salta una. Ya, se me perdió la onda, y yo buscando, y llegó a un punto, antes que me saliera esa y poco a poco has venido, y que una voz diferente de hombre me dice, Sinesio, baja el decimal. Y quiero ver, bajo el decimal y pa, y entonces me sale la psicofonía de en poco a poco has venido. Es diferente, ¿eh? Bajo el decimal y me sale la otra. Bueno, también hay alguna coquetona, voz coquetona que me dice, por ejemplo, ¡ay, qué cariño, que te atiendo! Digo, ya me puedes entender, pero si no hay material, me parece que poco me puedes atender, ¿no? A ver. Muy rápido. Bueno, y este año pasado, en vísperas de vacaciones, de las fiestas de Navidad, voy a probar. Y me dice, qué feliz que soy, felices fiestas. A mí también me hizo feliz. He hecho un pequeño muestrario para que vean las cosas que ocurren a diferentes frecuencias. Pero ahora yo quisiera hacer una matización. Para todo, tengo 20 minutos, lo tengo, vale, de acuerdo, con el permiso, ya sabes. Pues desconocemos esa comunicación entre los microbios, entre los árboles, lenguaje químico, como sea. Y yo pregunto, ¿realmente este mundo que estamos es real? Y entonces, estudiando, lamentablemente no soy físico, soy químico, y la diferencia es enorme, ¿no? Pero me atrevo a meter cabeza dentro de la física. Hay varios científicos como Heisenberg, Bohr, Scheider, Eddington, Jones, el propio Einstein y otros que ya descubrieron en su época el paralelismo entre los resultados de sus experiencias y las experiencias religioso-místicas. Y actualmente, otros científicos, un neurólogo, un neurocirujano de Stanford, Carl Princeton, y un físico, David Bohm, dedujeron que el universo en el que vivimos es sencillamente un holograma. Y voy a explicar en un momento, sé que muchos de ustedes saben lo que es un holograma, voy a explicar lo que es un holograma. Un holograma es un sistema de almacenar y captar información acústica y óptica. Es, por decirlo, una cosa de tipo fotográfico. Pero con una cosa, si yo cojo una fotografía donde están ustedes y la parto por la mitad,
matrimonio, por ejemplo, vaya por matrimonio, que uno lo parto por la mitad, en un lado me queda la mujer y en la otra el hombre. Si esas dos mitades las vuelvo a partir, y me queda la mujer, cabeza y pies, y en los otros trotos el hombre, cabeza y pies. Esto no pasa en un holograma. Si esta fotografía fuera un holograma y lo partiera en los dos pedazos de holograma, aparecía el hombre y la mujer, pero mucho más simultáneos. Si esos dos pedazos los parto en 10, en cada uno de esos 10 pedazos aparecería el hombre y la mujer, pero mucho más debilitados. Y si esta fotografía la redujera a tamaño de granitos de arroz, en cada granito de arroz había todo el hombre y la mujer completo. Y por eso se dice que la holografía es un sistema donde uno está en todo y todo está en uno. Otro ejemplo muy sencillo. Tengo 5 vasos, uno con agua. Los 5 con agua, ¿no? Y pongo tinta roja, tinta azul y tinta amarilla en el primer vaso. Y no vemos nada. Cojo una cucharilla de esa tinta, la paso al segundo vaso. No tiene color. La vemos agua coloreada. De esa segunda cojo a la tercera, a la cuarta y a la quinta, y en el quinto vaso está tan diluida la tinta que no la vemos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, verdad? Bien, es algo así como la medicina homeopática. Pero indudablemente en el último vaso, un análisis químico por espectrofotografía o por cromatografía de gases, etcétera, etcétera, encontraría moléculas de rojo, de azul y de amarillo. Total, que el último vaso, donde ya no vemos nada, sigue teniendo información más o menos del vaso del que procede, de los componentes del vaso que procede. ¿Es verdad? Entonces, la nueva física, o estos señores que he mencionado, estos neurocirujanos, Stanford Crichton, el inglés, el físico David Bohm, el físico Jafra y muchos otros, sueltan la alarma y nos dicen, señores, este mundo no es el real. Nosotros somos una burda holografía de un mundo real que nos está esperando. ¿Me entienden ustedes? Bueno, y aquí podemos derivar muchas cosas. Entonces hay un físico francés actual, un gran hombre, ya difunto, pero es actual, es contemporáneo, Lexi, que habla de que existen dos mundos. Un mundo sublumínico, que es lo que estamos, porque nos movemos por debajo de la luz, y un mundo superlumínico, donde las cosas se mueven y desplazan a velocidades superiores a la luz. Y que estos dos mundos, el sub y el hiper, están separados por la barrera de la luz. Y esos científicos dicen, señores, lamentablemente la física que ha de llevarnos a saber atravesar la velocidad de la luz todavía no ha nacido, aunque ya empezamos a hablar de partículas subatómicas, el taquión, el neutrino, que tiene una masa casi ínfima y que puede a lo mejor superar la velocidad de la luz, pasar la barrera de la luz e introducirse en el mundo superior de una luz muy superior a la nuestra, una velocidad de luz muy superior, un mundo hiperluminoso. Pero lamentablemente esos aparatos nos han inventado. La única manera que tenemos nosotros de atravesar la velocidad de la luz y ir a parar al hipermundo, o el mundo hiperluminoso, la única manera es la muerte. ¿Vale? Y entonces esto queda conjugado con las experiencias a bordo de la muerte. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia individual, que se presupone que cuando atravesamos la velocidad de la luz y vamos a parar a ese hipermundo luminoso, nos sumamos a la conciencia total. ¿Eh? El inconsciente colectivo de Jung, más consciente de lo que nos podemos creer, quizás los campos morfogenéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy posible que encontremos ahí. ¿Pero qué tiene que ver esto con las experiencias al borde de la muerte? ¿Por qué los que tienen experiencias al borde de la muerte, atraviesan una zona oscura? Atraviesan una zona oscura porque en ese momento es cuando están desprendiéndose de la capacidad de ver una luz que se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, pierden esa capacidad y sin embargo en el fondo del túnel ven una luz
muchísimo más intensa, pero que dice, no hiere, no quema, no deslumbra, porque es una luz que ya no es física, es una luz de amor, que da paz y placidez, y no les molesta, y todos admiten que es una luz tremenda. Y ellos, estos físicos y otros, hablan de eso, que la única manera que tenemos de atravesar la barrera de la luz es muriendo, pero que posiblemente más tarde o más temprano se consiga la física, no sé cómo, no soy físico, atravesar la velocidad de la luz. También en la época de nuestros abuelos, como nuestros bisabuelos, al menos el mío, era a más de 40 kilómetros por hora, el cuerpo no lo podía resistir, acuérdense, cuando se hablaba de la locomotora, se ha atravesado la velocidad de la luz, del sonido, pues también a lo mejor un día, ¿por qué no? Nace una física que nos enseña a atravesar la barrera de la luz. Según esto es imposible, pero se refiere a cuerpos que tienen masa. Y mire por dónde. Estoy leyendo libros de física y dicen que los estados de la materia actualmente no son 3, son 6. El sólido, el líquido, el gaseoso, el coloidal, el plásmico y el sexto estado ya le llaman el astral. Si realmente existe ese estado astral de la materia, ya no es materia y por tanto atravesamos, no tenemos el freno a los 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, yo he comprimido mucho, dentro de lo posible, les he explicado muy ligeramente, la teoría de los hologramas. ¿Y qué nos dice a nosotros, queridos Seconsi y Anabela, que la psicofonía no es más que algo nos introduce en hologramas? En hologramas que nos trae información. Hay un efecto dentro de la psicofonía que se llama el efecto de eco invertido. Yo pego un grito muy fuerte y luego va disminuyendo. En psicofonía pasa al revés. Se oye muy flojito y luego sube. Claro, depende de donde la onda, o lo que sea, se introduzca en el quinto vaso, muy flojito, pero si atraviesa el tercero, más fuerte, y si atraviesa el segundo vaso, más fuerte todavía, porque encuentra más información. ¿Me entiendes? Bueno, qué bien, lo he conseguido en 3/4 de hora. Señores, si nos queda algún ratito para que me hagan alguna pregunta, una cosa, yo grabo sin micrófono, o sea que aquí no hay entrada de nada. Si alguien quiere hacerme una pregunta y esté en condiciones de contestar, lo haré. Bueno, tenemos unos minutos para hacer unas preguntas, porque quieren Caixa Nova, quieren que dejemos el auditorio a las 2:15. Y hay la ponencia de Carlos Fernández, que quedaría entonces para abrir la sesión de la tarde. El doctor Peter Fenwick inmediatamente después en la mesa redonda. Nos retrasamos un poco, no pasa nada, hoy es domingo y como terminamos más temprano de cualquier manera, entonces es solo la cuestión de retrasar 1 hora por la tarde. El micrófono, por favor. ¿Preguntas? Pero les agradezco ser breve. A ver, aquí sí. Ahí, por favor. A ver. 1, 2, 3. A ver, dígame. El micrófono, no tiene micrófono. El micrófono, no sabe. I put the question down in English. Un momento. O no está encendido o no se oye. Dije que no lo he cogido. No, pero te va a traducir. No es que no lo haya cogido, no se oye. Y si no se oye no se puede traducir, evidentemente. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vale. Es que no es... Insisto, el micrófono es imprescindible para la traducción simultánea. Imprescindible. No me traduce. Por favor, díganle a la persona que está haciendo la pregunta que utilice el micrófono, si no, no se puede hacer la interpretación. Tradúceme tú.
preguntas sin micrófono. Ya lo he dicho. Perdón, ya está. Usted me pregunta cómo experimento sin micrófono. ¿Eh? Bien. I want to know how you join the mic, how you join the wireless receiver. Para grabar sin micrófono, pero no se puede traducir sin micrófono. Y esta van 6 veces que lo decimos. Vale, perdón. Mire usted, ahora le he cogido. Yo ahora le he cogido, un momento, perdón. When one wants to repeat your experiment, where you work without the microphone, joining the wireless receiver directly to the computer, how do you do it? Mire, yo tengo la radio. La radio tiene una salida. La radio tiene una salida para auriculares o altavoces. De esa salida de radio, un cable me lleva la señal a la entrada del ordenador. Y entonces, la radio transmite el ruido al ordenador y me queda grabado en el disco duro. Saco la gráfica en pantalla y empiezo a estudiar centímetro a centímetro lo que sale en la pantalla. Les voy a poner un ejemplo. Empecé experimentando con una emisora búlgara, y digo que era búlgara porque cogí, cuando empezaba, aquí en Radio Bulgaria. Y es curiosísimo ver que te están hablando en búlgaro, ahora ya no lo hago, para más seguridad, te están hablando en búlgaro, en un momento determinado desaparece la voz de búlgaro, del idioma bulgario, o búlgaro, perdón, empiezan a hablarme en castellano, hola Sinesio, ¿cómo estás? Pide profesor, y vuelve a subir el tono y me continúan hablando en búlgaro. Recuerdo perfectamente la primera psicofonía que obtuve por este sistema, en la cual desaparecía la voz de la locutora y me decía algo, que me decía, querido profesor, eres víctima de tu abnegación, se te felicita. Y luego me continúa hablando. Bien. Pero claro, puede ocurrir que a veces, no una frase larga como esta, o el cómo estás, etcétera, etcétera, que una palabra pueda tener fonéticamente un parecido entre un idioma y otro. Y por esa deformación, por ese error de apreciación personal que tenemos todos, pues han de ser frases muy largas. Entonces ya uso un sistema, hago una grabación de este tipo, que me digan hola, estoy aquí contigo, hago 3 copias, las envío a 3 amigos diferentes, no les digo nada, ¿qué oyes aquí? Y cuando me devuelven, si los 3 han oído exactamente todo, la doy por buena. ¿Comprendido? Bueno, entonces la doy por buena. Y cuando uno me dice Pepito, el otro dice, no, dice tomate, y otro dice pan, a la basura. Vale. De acuerdo, siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sinesio. ¿Otra pregunta, por favor? Gracias. Nada. Doctor Sinesio, por favor. Me gustaría saber en las portadoras que utiliza la radio como portadora, ¿qué tipo de modulación lleva M, qué es lo que utiliza? ¿Banda lateral? No uso banda lateral. No uso banda lateral. No pongo filtros, tal como entra, sin filtros. En una edad como las radios antiguas. Tengo filtros pero no los empleo. Entra la onda tal como me llega, como si fuera una antigua lámpara de bombillas. Y lo que me modula es la voz. Que yo ya, de buenas a primeras, yo digo, ha entrado, porque a veces ya lo oigo, por lo auricular ya lo oigo. ¿Contestado? Vale, de acuerdo. Porque si usara patas laterales podría armarme confusión de coger un sitio, otra, en otra. No. Claro. Mi pregunta es muy parecida. Yo quería saber, en primer lugar, qué tipo de aparato de radio utiliza. Hay radios ahora digitales que parece ser que dificultan un poco el ir buscando frecuencias, porque automáticamente van buscando sintonías fuertes. Y otros investigadores recomiendan utilizar radios antiguas. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, como usted graba con un cable de línea conectando el receptor de radio con el ordenador, entiendo que el sistema funcionaría exactamente igual si en lugar de conectar el receptor de radio al ordenador se conectara a un magnetófono
o a un Sí. aparato de cassette normal, o incluso en una cadena Sí. de las que incorporan Sí. el cassette y la radio, no haría falta ni siquiera el cable de línea. No, pero pasa una cosa, si yo grabo sobre un magnetofón, he de grabar de la radio al magnetofón, y del magnetofón lo tengo que pasar al ordenador. Si grabo, ¿me entiendes?, más complicado, de esta manera, pam, pam, 2 clavijas solo y ya está. Cuanto más clavijas y más tecnicismo, peor, más posibilidades. Elimino el micrófono, que es lo que me interesa. En cuanto a las radios, tengo una Telefunken antigua de lámpara, que me va muy bien, y luego tengo un regalo que me hicieron, una Sony multibanda, las que quiera, que me va de 500 a 26.000 kHz, que claro, si le pongo el escáner automático, pam, 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 me va barriendo, y me pasa de una a la otra. Pero si lo hago manualmente, he dicho que puedo subir de décima en décima de kilohercios. Una vez Sekonsky, en un escrito que me envió, preguntó si tendría tiempo en lo que le quedaba de vida de encontrar la frecuencia ideal. Le dijeron que sí. Bueno, es que, ¿sabes lo que es buscar de décima en décima? Es terrible. Y a veces, pero hay una cosa que decirte, yo tengo 4 o 5 localizadas y no pasa día que no me digan algo. También me mienten, como este caso. Y el caso más típico de mentira, si me da tiempo de explicarlo, mira, tenía un amigo químico como yo, que trabajaba en una empresa muy importante, la Nestlé, y un día me vino preocupadísimo porque la Nestlé le había dado, la Nestlé le había proporcionado una beca para ir a hacer un curso de perfeccionamiento de química de productos lácteos a Suiza. Pero el chaval no se atrevía a ir, era mes de septiembre, octubre, no se atrevía a ir porque su madre, muy anciana, estaba muy enferma. Y él decía, me voy a ir a Suiza 3 meses a estudiar y mi madre se me va a morir. Y entonces me vino, por favor, pregúntamelo. Yo, no, por favor, pregúntamelo, que no. Pero al final lo pregunté. Y ¿cuándo se muere la madre de Francisco? Yo no me gusta hacer esto porque me hace el efecto que estoy haciendo un espiritismo tecnificado y no me va. Yo no busco eso, yo lo que busco es el conocimiento. Bien, pues lo hice. A veces me veo forzado cuando alguien me lo pide, muy importante, lo hice. Y le contestan que se muere antes de Navidad. Ese chico habló con la Nestlé, y su madre estaba muy delicada, si le podían aplazar para primavera. Se aplazaron. Pasó Navidad y no solamente no se murió, sino que se recuperó. Y pasó, y tenía 89 años y vivió hasta los 90 y tantos. Otra vez como el Papa. Claro que muere antes de Navidad. Mueras cuando mueras, siempre mueres antes de la Navidad del año en el cual estás. O sea que es uno de los peligros, que nos dejemos influenciar por el contenido que nos dicen. Cuidado. De todas maneras, también Pedro está de acuerdo conmigo, hay voces esporádicas o que van de pasada, como dicen, que te dicen estoy subiendo, etcétera. Que aquí me he dejado todo el contexto de tipo religioso, que es muy interesante, pero prefiero contestar a sus preguntas si me dan tiempo. Hay una voz que yo llamo la voz acompañante, desde el primer día la llamé la voz acompañante, que al cabo de repetirse una, otra y otra vez, y al cabo de un año o más, te das cuenta que aquella voz no te miente, y dice la verdad. Esa voz de la que hemos de tener, podemos tener seguridad, sin embargo, con cierta reserva. Cuidado, porque vuelvo a decir, no podemos ir a hablar de Pósterles, ¿no? Lo que habrá al otro lado, lo que habrá, y las mentiras que nos pueden contar. Hay veces que no, porque yo he tenido problemas y me han ayudado a resolverlo. Un problema muy gordo que tuve, y que no te preocupes, se solucionará el día 27. Se me solucionó, pero se me solucionó el día 28 y me dice, perdón, es que el tiempo es diferente. Claro, nosotros mismos ya tenemos 3 tipos de tiempo. Tenemos el tiempo que yo llamo del tic-tac del reloj. Tenemos un tiempo anímico. Señores, ¿cuántas veces nos hemos ido por ahí a cenar con los amigos? Y los amigos. Y digo, madre mía, si ya son las 4 de la mañana, ¿cómo se me ha ido el tiempo volando? O al revés, estamos esperando noticias y decimos, los minutos se me hacen horas. Un tiempo psíquico que varía en relación a nuestro estado de ánimo. Y luego tenemos un tiempo biológico de nuestra vida.
Si aquí ya tenemos esos tres tipos de tiempo, lo que habrá al otro lado, cuando físicos como Carlos Sabat nos habla de un universo multidimensional, donde él matemáticamente, su gran matemática y otros, llegan a la conclusión de que hay 20 y tantas dimensiones. Nos perdemos, no lo podemos comprender. Bueno. Una pregunta más, solamente, solo una, por favor, no podemos hacer más. Hay una mesa redonda por la tarde, entonces no os preocupéis. Gracias. En el días 2, 3 y 4 de abril hemos estado en Madrid con nuestro amigo Miguel Boyeiro, que me ha acompañado con su mujer a Madrid. En día 2 o 3 de abril, no me recuerdo si fue, perdón, en el día 3 o 4 de abril, no me recuerdo si fue en sábado o domingo, hemos tenido en la calle una conversación sobre el mundo de los espíritus. Cuando llegué a Lisboa, en el día 5 de abril, abrindo el teléfono fijo, el voicemail, quedé muy admirado porque escuché la conversación que Miguel Boyeiro había tenido en la calle conmigo en el día 4 o 5 de abril. Quedé muy admirado porque él no tenía sequer mi número de teléfono, nem me estaba telefonando, estaba hablando conmigo en la calle. Pero hay una cosa más, es que la chica de voicemail me había dicho que la llamada había sido hecha el día 2 de abril, el día que mi amigo y yo estábamos en el autobús de Lisboa para Madrid. Entonces, ha sido hecho, segundo ha dicho la chica de voicemail, que un día antes de la conversación. Claro, la pasaje de la conversación de una calle para el teléfono fijo es una cosa incomprensible. Solo se puede, cuanto a mí, explicar también por la TCI. Pero lo más extraordinario es que la chica del voicemail ha dicho que la conversación ha sido hecha un o 2 días antes de la conversación. Eu tenho aqui a fatura do telefone que confirma a chamada precisamente em dia 2, um dia ou 2 dias antes da conversação. Como se pode explicar este hecho? Pues mire usted, perdone mi castellano que es muy malo. Yo no lo puedo explicar. Es una de las tantas cosas que nos sorprende, y la única explicación es la relatividad del tiempo. La relatividad del tiempo, la ley de Einstein, la teoría de la relatividad no se refiere solo a lo material, sino también a lo físico. O sea, el tiempo relativo tiene muchos valores. Yo no puedo darle una contestación, porque si se la diera, sería que me estoy inventando algo y eso no lo quiero hacer. Pero no lo puedo aclarar esto. Lo único es que yo tengo un amigo que ha tenido una llamada telefónica de más allá, y ya sabe usted que en los teléfonos queda registrado el número de teléfono que llama. Bueno, pues le llamaron, le dijeron, hijo mío, ¿qué haces ahí? Parecía mucho tiempo, porque estaba muerto, y ¿sabe que el número quedó registrado? El 0000. Y esto que me pregunta usted, mi honestidad no me permite explicárselo porque es que no lo sé. Gracias. De nada. Muchísimas gracias, Sinesio. Thank you very much, Professor Sentowski. Sentowski, Dani.